Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y editor estadounidense, conocido por sus relatos de terror y novela gótica. Con un estilo tétrico muy innovador en su época, marcó los primeros peldaños de la novela actual de terror y detectivesca. Nació un 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts. Cuando Edgar tenía solamente 2 años, su padre abandonó la familia y poco tiempo después su madre falleció, dejándolo huérfano. Poe fue adoptado por la familia Allan y en general tuvo una buena infancia, aunque nunca tuvo una buena relación con su padrastro. Ya desde pequeño a Edgar le gustaba leer mucho y con tan solo 14 años ya estaba haciendo sus primeros poemas. En esta época ya se va conociendo su estilo macabro de escritura. Poe se inscribió en la Universidad de Virginia con 17 años. Aquí empezaron a llegar los problemas que terminaron con su muerte en 1849. En 1845, Edgar publicó su primer gran cuento de terror, El Cuervo. El poema está considerado de los mejores, más conocidos de la literatura estadounidense y uno de los mejores y más horripilantes de su carrera. En 1847 y a la temprana edad de 24 años, su esposa falleció de tuberculosis. Poe fue abrumado por el dolor después de su muerte y nunca volvió a gozar de buena salud. Allan Poe pasó sus últimos días en Baltimore. Fue encontrado tirado en la calle delirando y fue llevado al hospital. En ningún momento durante estos días estuvo lo suficientemente lúcido como para explicar lo que le había sucedido. Finalmente murió un domingo 7 de octubre de 1849. Desde entonces, un gran misticismo ha rodeado la muerte del escritor, y ninguna causa es certera, ya que el certificado de su muerte nunca apareció. Su muerte sigue siendo un gran misterio. Edgar Allan Poe es considerado uno de los mejores escritores de relato corto del mundo. Maestro del misterio y del terror, sigue siendo toda una referencia. El gato negro. Como es usualmente en los cuentos en primera persona, nunca conocemos su nombre. El protagonista quiere aliviar sus culpas por los errores pasados y por eso escribe una carta. Al principio nos anticipa que probablemente va a morir y nos advierte que no está loco. Sin embargo, deja claro que no espera que creamos en su historia debido a las extraordinarias y espantosas circunstancias que describe, y nos lo cuenta solamente para aliviar su afligido espíritu. Nos narra en primera persona a un joven que se describe a sí mismo como una persona tranquila, de buen corazón, recién casado y que comparte con su amada un gran amor hacia los animales. Pero en el transcurso de la obra iremos viendo el decaimiento de nuestro personaje, psicológica y físicamente, llevándolo a convertirse en alguien irreconocible hacia sus ojos, y así llevándolo a cometer actos terribles y perturbadores. Inquietante, sofocante y terrorífico son sensaciones que te hace sentir el autor en esta obra. Edgar sabe cómo transmitirte, cómo envolverte en sus palabras para que te sientas con esa necesidad de seguir leyendo y de hacerte tantas preguntas que solo puede resolverlas terminando toda la obra. Espero que sea de su agrado. No espero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco, y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir, y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, sucintamente y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado,
me han torturado y, por fin, me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que barrocos. Más adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes. Una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía. Capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales, y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo, y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo, y cuando llegué a la virilidad, se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz, no necesitan que me molesten explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdía oportunidad de procurarme lo más agradable de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y solo menciono la cosa porque acabo de recordarla. Plutón, tal era el nombre del gato, se había convertido en mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales, enrojezco al confesarlo, mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio, intemperancia. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué, incluso, a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro, cuando, por casualidad o movidos por el afecto, se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad empeoró, se agravaba, pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo y por tanto algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volví a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al punto, se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo. Una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y, deliberadamente, le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abrazo, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. Cuando la razón retornó con la mañana,
Cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. Pero mi sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a interesar al alma. Una vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, entretanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba, como de costumbre, por la casa, aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por lo evidente antipatía de un animal, que alguna vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación, y entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu, y, sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo 100 veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente al buen sentido, una tendencia a transgredir lo que constituye la ley por el solo hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final, y el insondable anhelo que tenía mi alma de dejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar y, finalmente, a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que, al hacerlo, cometía un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla, si ello fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción, me despertaron gritos de ¡incendio! Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración, mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza.